¿Sabías que una simple moneda de un centavo, escondida en tu bolsillo o en un viejo frasco, podría valer miles, o incluso millones de dólares? Hoy vamos a descubrir algunos de los wheat pennies más raros y valiosos de Estados Unidos, incluyendo monedas que los coleccionistas pagarían una fortuna por encontrar. Revisa tus centavos, porque quizá tengas una pequeña fortuna sin saberlo. Mire sus manos. Sí, ahora mismo. Observe el cambio que tiene en el bolsillo, en el fondo de su bolso o en ese frasco de vidrio que guarda en el armario desde hace décadas. ¿Lo que ve es metal? ¿Basura? ¿Molestia que pesa en sus bolsillos? Tal vez. Pero, ¿y si le dijera que, en medio de esa pila de centavos oxidados, podría estar descansando un pequeño tesoro que ha estado esperando durante más de 80 años para ser descubierto por alguien con los ojos entrenados? Piense en esto, cada año, millones de personas gastan centavos como si fueran nada. En tiendas, en gasolineras, en el puesto de tacos de la esquina. Y sin saberlo, están regalando una fortuna. Es la historia del gastador vs el coleccionista. El gastador ve un centavo, ve un problema, se deshace de él. El coleccionista ve un centavo, ve un potencial. Ve la oportunidad de transformar una pieza de cobre en un pago inicial para una casa. Hoy, vamos a convertirle a usted en ese coleccionista. Vamos a hablar de una joya escondida a plena vista, el centavo de trigo de 1940. Pero no cualquier centavo de 1940. Hablaremos de su fantasma, de su error, de la pieza que los numismáticos buscan como locos y que podría tener un valor de mercado de hasta la friolera de $909,000 Pero espera, no se emocione demasiado todavía. Para encontrar el oro, primero hay que aprender a leer el mapa. Porque aquí hay un secreto, el valor no está en el metal, sino en la historia que lo acompaña. Una historia de errores humanos, de prensas antiguas y de una producción tan masiva que hizo que casi todos estos centavos fueran idénticos, excepto por unos pocos elegidos. En el año 1940, Estados Unidos estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, y la Casa de la Moneda trabajaba sin descanso. Se acuñaron más de 586 millones de centavos en Filadelfia, 81 millones en Denver y 112 millones en San Francisco. Números tan colosales que la ley de la probabilidad jugaba en contra de la perfección. En esas inmensas tiradas, la maquinaria fallaba. Los dados de acero, sometidos a presiones brutales para estampar millones de imágenes, se agrietaban. Los trabajadores, con prisas, ajustaban manualmente las marcas de ceca con martillos y punzones. Y ahí, en esos pequeños fallos, nació la verdadera rareza. Hablemos de los errores que convierten a un simple centavo de 1940 en un fantasma codiciado. El primero, y uno de los más buscados, es el doble cuño, double dio verseo de deo. Imagine que el dado que imprime el rostro de Lincoln o la fecha se mueve ligeramente entre dos impactos, creando una sombra o duplicidad en las letras y números. En los centavos de 1940, este error es tan sutil que pasa desapercibido para el ojo no entrenado, pero para el coleccionista, es una firma de autenticidad que puede elevar el precio de $50 a $200 o más, dependiendo de la claridad del mismo. El segundo error, y quizás el más fascinante, es el RPM o marca de ceca vuelta a punzonar, Repunched Mint Mark. ¿Recuerda que mencioné que los trabajadores usaban martillos y punzones? Bueno, el 1940S, de San Francisco, es el rey de los RPM, con la asombrosa cifra de 19 variedades documentadas. Una de ellas, la variedad RPM 007, muestra un triple punzonado, S/S/S, que solo los más obsesivos saben identificar. Encontrar un 1940D o 1940S con esta característica es como hallar una aguja en un pajar, y por eso, un ejemplar con esta marca en estado de conservación casi perfecto, MS64 Red, puede superar los $100 en una subasta. Pero no nos quedemos solo en las rarezas menores. Aquí es donde la historia se pone interesante. Existen errores más dramáticos que hacen que el corazón del coleccionista se acelere. El off-center strike o acuñación descentrada. Cuando el disco de metal no se alinea correctamente con los dados, la imagen se desplaza hacia un lado, dejando un área en blanco en forma de media luna. Un centavo de 1940 con un desplazamiento del 40% se vendió por $204.
Pero si usted encuentra uno con un descentramiento superior al 50% y donde la fecha sea completamente legible, el precio puede dispararse por encima de los $300. Y si eso no es suficiente, está el error de planchet incorrecto, round planchet. Imagine que una pieza de metal que no estaba destinada para un centavo se cuela en la prensa. En 1940, era raro, pero sucedía. Un centavo de 1940 acuñado en un planchet de latón, casi siempre usado para otros fines, se vende entre $50 y $150. Pero la joya de la corona, la que hace que los coleccionistas se desmayen, es aquella rarísima variedad acuñada en un planchet de cobre y plata, que en 2005 alcanzó los $299 en Heritage Auctions. Estos centavos son fantasmas no solo porque son difíciles de encontrar, sino porque a menudo han estado circulando durante décadas sin que nadie notara su verdadera naturaleza. Están ahí, en la oscuridad de su cajón, esperando que usted tenga la curiosidad suficiente para sacarlos a la luz. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué esta fascinación por un error? ¿Por qué alguien pagaría casi $1 millón por un centavo? Porque la rareza genera valor. Porque la historia vende. Porque en un mundo de producción en masa, lo imperfecto se convierte en único. Y cuando hablamos de centavos de trigo de 1940, la combinación de una baja acuñación en ciertas cecas y un error notable es una receta perfecta para la apreciación del valor. El mercado actual está en ebullición. Los coleccionistas de entre 30 y 65 años, aquellos que crecieron con estos centavos en sus bolsillos, están dispuestos a pagar primas astronómicas por piezas que les recuerdan su infancia y que, al mismo tiempo, representan una inversión sólida. La fiebre del tesoro escondido está más viva que nunca, y las subastas de Heritage Auctions y eBay son el campo de batalla donde se libran estas guerras de ofertas. Pero, ¿y si le dijera que el verdadero valor no está solo en vender el centavo, sino en la emoción de haberlo encontrado? El subidón de adrenalina al identificar un doble cuño. La sensación de haberle ganado al sistema al encontrar una pieza que otros ignoraron. Ese es el verdadero lujo. Así que, esto es lo que le pido: deje de leer y vaya a revisar su cambio. Ahora mismo. Coja ese frasco, esa alcancía, revise el fondo de su coche. Busque la fecha 1940. Luego, busque las letras de OS debajo de la fecha. Y finalmente, coja una lupa y examine cada milímetro en busca de duplicidades, sombras o descentramientos. Si encuentra uno, no lo gaste. No lo limpie. Y no intente venderlo en una tienda de empeño. Documente el hallazgo, consulte guías especializadas y considere seriamente enviarlo a una empresa de certificación profesional como PCGS o NGC. Usted podría estar sentado sobre un retiro temprano, sobre la educación de sus hijos o sobre la oportunidad de comprar ese coche clásico que siempre quiso. El mundo de la numismática está lleno de estas historias. Cada semana, aparece un nuevo error, una nueva rareza, un nuevo millonario anónimo que encontró el tesoro en el lugar más inesperado. Pero no se detenga aquí. Esto es solo la punta del iceberg. En nuestro próximo episodio, hablaremos de otra moneda fantasma. Un error de acuñación tan escandaloso que la Casa de la Moneda intentó ocultarlo durante décadas. Pero esa es una historia para otro día. Pocas cosas en la vida moderna conservan la capacidad de cambiar tu destino financiero de la noche a la mañana. En un mundo dominado por inversiones digitales y monedas virtuales, existe un vestigio físico de la historia estadounidense que sigue pasando desapercibido en cajones, alcancías y frascos de vidrio. Se trata de un pequeño disco de cobre con un diseño de espigas de trigo, acuñado en un año clave de la Segunda Guerra Mundial. Pero no cualquier ejemplar. Estamos hablando de un fantasma numismático, un error de fábrica tan sutil que la mayoría de la gente lo gasta en una máquina de refrescos sin saber que está, literalmente, regalando una fortuna. Detente un momento. ¿Recuerdas la última vez que revisaste el cambio de tu bolsillo? ¿O ese frasco de monedas que guardas por si acaso? La mayoría de la gente mira un centavo y solo ve un estorbo. Pero el coleccionista ve una oportunidad. El inversor ve un activo. Y el afortunado ve una jubilación anticipada. Aquí radica el primer gran error, la diferencia entre el que gasta y el que acumula riqueza. El centavo de trigo de 1942, específicamente el marcado con la letra D,
De la Casa de la Moneda de Denver, es uno de esos ejemplares que mantiene en vilo a la comunidad numismática. Y es que, dentro de su aparente normalidad, se esconde una rareza conocida como el error de ceca sobre ceca, un fenómeno que convierte este centavo en el santo grial de las monedas de un centavo. Para entender su valor, primero debemos viajar al año 1942. Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y la demanda de cobre y estaño para el esfuerzo bélico era inmensa. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la friolera de 657,796,000 centavos sin marca de ceca, mientras que San Francisco acuñó 85,590,000. Pero es la producción de Denver, que ascendió a 206,698,000, la que alberga la anomalía más codiciada. En aquella época, el proceso de acuñación no era tan automatizado como hoy. Las marcas de ceca se añadían manualmente con punzones. Y fue en ese proceso manual donde ocurrió el error. Un operario, probablemente con prisas o bajo la tenue luz de la fábrica, volvió a golpearla sobre otra, o, en algunos casos, sobre una ligeramente desplazada o incluso horizontal. Este error, conocido técnicamente como Repunched Mint Mark o RPM, crea una superposición casi imperceptible a simple vista, pero devastadoramente valiosa bajo una lupa. Estamos hablando de una variedad conocida como FS502 o FS504, donde la duplicación es tan evidente que los coleccionistas la buscan con desesperación. Lo más fascinante de estos errores es su rareza extrema. De los más de 200 millones de centavos acuñados en Denver ese año, solo un puñado presentan este defecto con la claridad necesaria para ser catalogados. No es una moneda que encuentres todos los días, es un fantasma porque, aunque existen las estadísticas, es casi imposible de ver en circulación. El valor de mercado para una pieza en condiciones de mint state o sin circular, especialmente con la designación de color red, rojo, que indica su brillo original, ha experimentado una escalada vertiginosa, superando los $12,000 en subastas. Pero la joya de la corona, la pieza que rompe esquemas, ha llegado a tasarse en el mercado privado en cifras cercanas a los $889,000, dependiendo de la agresividad del comprador y la unicidad del error. Y aquí viene la parte que te pondrá los pelos de punta. ¿Por qué este centavo puede valer tanto? No solo por el error, sino porque es un sobreviviente. La mayoría de estos centavos de 1942 circularon de mano en mano durante décadas. Fueron testigos de la posguerra, de la llegada del hombre a la luna y del cambio de la composición del centavo en 1943, al acero, para luego volver al cobre en 1944. Las piezas que han sobrevivido en perfecto estado, sin desgaste, con los detalles de las espigas de trigo en el reverso aún afilados, son prácticamente inexistentes. La subasta récord para un 1942 de engrado MS68 Red alcanzó los $12,650. Ahora, imagina ese mismo error, pero con una nitidez impecable, un color cobrizo vibrante y una historia impecable. Esa es la combinación que dispara el valor hacia el $500,000. El mercado actual está en ebullición. La comunidad de coleccionistas, esos cazadores de tesoros modernos, están dispuestos a pagar primas astronómicas por estos errores de acuñación, porque saben que son una inversión segura. El oro y la plata fluctúan, pero una rareza numismática de esta magnitud solo se revaloriza con el tiempo. Es la ley de la oferta y la demanda llevada a su extremo. Hay miles de coleccionistas buscando estas piezas, pero solo un puñado de ellas en existencia real. No es una moda pasajera, es una tendencia de mercado impulsada por la escasez y la historia. Ahora, hagamos una pausa. No queremos que caigas en la parálisis del análisis. Queremos que actúes. Sal de tu asiento, ve a la cocina, busca ese frasco de monedas en el armario. ¿Ves algún centavo con la fecha de 1942? Deténlo y mira debajo del año. Hay una pequeña letra D. Si es así, ponlo bajo una lupa o utiliza la lupa de tu teléfono. Observa la letra con atención. ¿Ves un contorno fantasma, una ligera sombra, una D superpuesta sobre otra? Si ves algo similar, no lo limpies. No lo frotes. No lo gastes. La limpieza reduce drásticamente el valor de una moneda antigua.
Acude a un tasador profesional o a un servicio de certificación como el PCGS o NGC. Esa pequeña distorsión en la marca de ceca podría ser el billete de lotería que nunca compraste. La historia de este centavo es un recordatorio de que la riqueza muchas veces está escondida en los detalles más pequeños. Mientras que la mayoría de los centavos de trigo de 1940 tienen un valor de apenas unos centavos en circulación, la presencia del error de acuñación lo eleva a la categoría de objeto de museo. Es la joya de la corona de cualquier colección especializada en el centavo Lincoln. En el mundo de la numismática, existe una línea muy delgada entre la riqueza y el arrepentimiento. Una línea que, para la mayoría de las personas, pasa completamente desapercibida en el fondo de sus bolsillos o en un viejo frasco de vidrio en el armario. Imagina por un momento que has tenido en tus manos, sin saberlo, un boleto dorado hacia la libertad financiera. No un billete de lotería, sino algo mucho más tangible, más histórico y, sorprendentemente, más fácil de pasar por alto. Estamos hablando de una pequeña pieza de cobre que podría redefinir tu futuro. Pero aquí está la pregunta que te hará sentir un escalofrío: ¿eres un gastador o un coleccionista? Todos hemos sido gastadores en algún momento. Esa moneda que usaste para pagar un chicle, esa que dejaste caer en la máquina expendedora, o esa que guardaste sin prestar atención en un frasco, para la mayoría, es solo centavo. Para el ojo entrenado, es una fortuna olvidada. Hoy, vamos a hablar del fantasma de la numismática, el santo grial de los pequeños cambios. El centavo de trigo de 1936 sin marca de ceca. Una joya que en subasta puede alcanzar la asombrosa cifra de $845.000. Pero espera, antes de que pienses que esto es solo otro vídeo sensacionalista, déjame detenerte. Detente ahora mismo y piensa. ¿Cuántas veces has visto un centavo con 2 espigas de trigo en el reverso y has seguido de largo? Eso es exactamente lo que no debes hacer nunca más. Porque mientras tú te deshaces de lo que consideras cambio suelto, otros se están haciendo millonarios. La diferencia entre tú y ellos no es la suerte, es el conocimiento. El miedo a perder esa oportunidad, ese FOMO financiero, debería ser tu mejor aliado a partir de ahora. Esta no es una historia de fantasía, es la historia de una de las monedas más esquivas y malinterpretadas de la historia de Estados Unidos. Para entender el valor de este centavo, debemos sumergirnos en los anales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. El año es 1936. El mundo se tambalea al borde de una guerra, y Estados Unidos aún se recupera de la Gran Depresión. La Casa de la Moneda de Filadelfia, la principal productora, acuña más de 309 millones de estos centavos de trigo. Pero dentro de esa masa de metal, algo extraordinario ocurrió. Errores. Fallos en el proceso de acuñación que, en lugar de destruir estas monedas, las convirtieron en objetos de leyenda. Ahora, presta mucha atención, porque aquí es donde la ciencia se encuentra con el tesoro. La versión estándar de este centavo, la que ves y no valoras, tiene un precio modesto, unos pocos dólares si está en perfecto estado sin circular. Pero la joya de la corona es el error de acuñación, específicamente el famoso doble cuño en el anverso, double die obverse. ¿Qué es esto? Imagina que el dado que imprime la imagen en la moneda se mueve ligeramente entre dos impactos. El resultado es una duplicación fantasma en las letras y los números. En el caso de nuestro centavo de 1936, la duplicación es más evidente en la fecha y en las leyendas Liberty y In God We Trust. No es un simple desgaste, es una imperfección perfecta que los coleccionistas buscan con desesperación. Hablamos de una rareza tan específica que ha sido catalogada como FS102, o variedad DDO002, por los expertos. Esta variedad en particular, en condiciones de alta conservación, es la que puede alcanzar precios de 5 y 6 cifras. ¿Tienes una lupa a mano? Si no, ve a buscar una. Ahora, visualiza tu moneda. ¿Ves cómo la palabra Liberty parece tener una sombra o un contorno doble? ¿Ves cómo el número 6 del año 1936 parece tener un eco a su lado? Si es así, no estás viendo un simple centavo, estás viendo un error de fabricación que podría valer más que un coche de lujo. No confundas esto con los simples golpes o el desgaste normal. La duplicación es nítida, definida, y es un sello inconfundible de un proceso que salió mal de la mejor manera posible. Pero hay más. No solo existe el doble cuño.
La moneda de 1936 también es famosa por otros errores que disparan su valor, como los cuts, que son protuberancias de metal en el borde causadas por el desprendimiento de una parte del dado, o los errores de laminación, donde el metal se separa en capas durante el proceso de fabricación. Cada uno de estos defectos es una firma única que convierte una moneda común en una pieza de museo. Es como encontrar un sello en una carta antigua, el papel es común, pero el sello y su error de impresión lo convierten en un objeto de valor incalculable. La moneda sin marca de ceca, la de Filadelfia, es la más común en teoría, pero también es la que alberga los errores más espectaculares. Mientras que las versiones con D, Denver, o S, San Francisco, tienen sus propias rarezas, la sin marca, es la que ha visto nacer los errores de cuño más famosos y valiosos. Es la paradoja del coleccionista, la más producida puede ser, en su versión defectuosa, la más valiosa de todas. Entonces, ¿cuánto vale realmente este fantasma? Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. Olvídate de los centavos de 1943 de acero, que son famosos pero más comunes de lo que crees. Hablamos de una rareza de primer nivel. Un ejemplar de 1936 con el error de doble cuño y en una condición de sin circular, MS65 o superior, puede alcanzar fácilmente los $1,500 o más en subasta. Pero, ¿y si te digo que existen ejemplares en estado proof, o con errores aún más dramáticos que han superado barreras mucho más altas? Aquí es donde entra la cifra que hace latir más rápido el corazón, hasta $845,000. Esta no es una especulación, es una realidad del mercado para las piezas que combinan el error de acuñación más codiciado con una condición de conservación impecable y una certificación de autenticidad por parte de los servicios de clasificación más prestigiosos del mundo, como PCGS o NGC. No estamos hablando de venderla en eBay por unos pocos dólares. Hablamos de subastas internacionales donde los coleccionistas más acaudalados del mundo pujan sin descanso por estas piezas. Es el equivalente numismático a encontrar una obra de arte de un maestro en un mercadillo. El mercado actual está en llamas. Los coleccionistas de entre 30 y 65 años, tu público, están despertando a la realidad de que la riqueza oculta no está en las criptomonedas volátiles, sino en los activos tangibles con historia. La urgencia es real. Cada día, monedas como estas se descubren en herencias, en cuentas bancarias olvidadas, e incluso en el cambio de la compra del supermercado. La tendencia del mercado es alcista, y la demanda supera con creces a la oferta. ¿Por qué? Porque cada año que pasa, el número de estas monedas en buen estado disminuye, ya sea por pérdida, daño o fundición. Patrón de interrupción, es ahora o nunca. Este no es un momento para la duda, es un momento para la acción. Y aquí está tu llamado a la acción, la parte más crucial de este vídeo. No voy a pedirte que me des like o que te suscribas, aunque si este contenido te ha abierto los ojos, no estaría mal. Un toque de humor. No, tu misión, si decides aceptarla, es mucho más importante. Ve ahora mismo a tu frasco de monedas, revisa esa vieja caja de zapatos en el armario. Llama a tus padres o abuelos y pregúntales si tienen centavos viejos. Busca específicamente el año 1936 y la ausencia de una D o una S debajo de la fecha. Si encuentras una, no la limpies. No la frotes. Eso podría destruir su valor. Colócala en una bolsa de plástico suave, y a ser posible, busca una lupa. Busca esa duplicación en las letras. Si ves algo sospechoso, no lo dudes. Contacta con un numismático profesional o con un servicio de clasificación de confianza. Puede que no tengas un centavo en la mano, puede que tengas un boleto de retiro anticipado. El centavo de trigo de 1936 sin marca de ceca es solo la punta del iceberg. Hay un mundo de monedas, fantasma, de errores históricos y de fortunas dormidas esperando ser despertadas. Desde los famosos steel pennies de 1943 hasta errores de acuñación aún más extraños. En nuestro próximo episodio, desvelaremos el misterio de otra moneda que ha dejado perplejos a los expertos durante décadas. Una moneda que podría estar en tu bolsillo en este preciso momento y que vale una fortuna inimaginable. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la élite que sabe lo que busca. Imagina por un momento que estás en una subasta de élite. La luz es tenue, el aire está cargado de expectación. El martillo del subastador se eleva,
y frente a una sala llena de los coleccionistas más poderosos del mundo, se presenta una pequeña reliquia de cobre. No es una obra maestra de la pintura ni un diamante de la corona. Es un centavo. Pero no cualquier centavo. Es el fantasma de la numismática, una moneda que muchos han buscado y que pocos han comprendido realmente. Hoy vamos a hablar de una joya oculta que probablemente has tenido en tus manos sin saberlo. Una moneda que podría estar en ese viejo frasco de vidrio en tu despensa, mezclada con botones y polvo, esperando silenciosamente a ser descubierta. Esta es la historia del Lincoln White Penny de 1950 sin marca de ceca. Una moneda que, para el ojo inexperto, es idéntica a las millones que se acuñaron ese año. Pero aquí está el secreto que los grandes coleccionistas no quieren que sepas. Dentro de esa aparente normalidad se esconde una anomalía que podría redefinir tu futuro financiero. ¿Cuántas veces has recibido cambio y has mirado con desdén esas viejas monedas de cobre, pensando que solo sirven para el bolsillo del supermercado? Ese es el pensamiento de un gastador. El pensamiento de un coleccionista es muy diferente. El coleccionista ve más allá del metal gastado. Ve historia, ve error, ve una oportunidad. Ve la diferencia entre gastar un centavo y ganar casi $1.000.000. Hoy, vas a aprender a ver como un coleccionista. Porque en el mundo de las monedas raras, el conocimiento es poder, y la ignorancia, bueno. La ignorancia es el precio que pagas por no prestar atención. Espera. Antes de que sigas viendo este vídeo, quiero que hagas algo. Ahora mismo. Levántate, ve a tu cocina, a tu escritorio, a tu coche, y busca ese frasco, esa lata, ese cajón donde tiras las monedas sueltas. No lo dejes para después. Hazlo ahora. Porque si encuentras un centavo de trigo de 1950 sin marca de ceca, podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que imaginas. Te espero. ¿Ya volviste? Bien. Ahora, presta mucha atención. Para entender por qué esta moneda en particular es una leyenda, debemos sumergirnos en su origen. El año 1950 fue un año de posguerra, de reconstrucción, de producción masiva. La Casa de la Moneda de Filadelfia, la ceca sin marca, produjo la asombrosa cantidad de 272,635,000 de estos centavos. Pero dentro de ese mar de cobre, la perfección es la excepción, no la regla. Es aquí donde comienza la magia de la rareza. La mayoría de estos centavos, los que ves en eBay por $1 o $2, son simplemente comunes. Pero el santo grial no es un error común, es la convergencia de los errores más raros y espectaculares. El verdadero valor de un centavo de 1950 no reside en su fecha, sino en su anormalidad. Los coleccionistas profesionales buscan los llamados errores de acuñación. Y aquí es donde las cifras se vuelven alucinantes. Piensa en el error de planchet incorrecto. Imagina que, por un fallo en la maquinaria, un disco de metal destinado a ser una moneda de 10 centavos, más pequeño y plateado, termina en la prensa de los centavos. El resultado es una moneda híbrida, un centavo que parece un fantasma. Un 1950 de acuñado sobre un planchet de 10 centavos se subastó recientemente por $430. Pero eso no es nada comparado con lo que podría valer una combinación específica de errores en perfecto estado. Luego tenemos los errores de doble cuño o repunched mint mark, conocidos en el argot como RPM. Son los favoritos de los coleccionistas más exigentes. Se producen cuando el dado que imprime la marca de ceca golpea el metal más de una vez en ángulos ligeramente diferentes, creando un efecto de duplicación en las letras y los números. Encontrar un RPM en un 1950 es como encontrar una aguja en un pajar, y en los círculos de numismática, el valor se dispara exponencialmente. Sin embargo, la joya de la corona de los errores, el que hace que los coleccionistas pierdan el sueño, es el famoso doble cuño en el anverso, similar al icónico de 1955 pero en su versión de 1950. La duplicación en la fecha y las leyendas es tan pronunciada que puede verse a simple vista, y un espécimen de este tipo, en una alta graduación, es prácticamente un unicornio. Pero la verdadera naturaleza de fantasma de esta moneda radica en la combinación de estos factores con algo más, el paso del tiempo y la ignorancia del público. ¿Por qué es tan difícil encontrar un 1950 de alto valor? Porque durante décadas, la gente común no le prestó atención.
Fue una moneda más, usada para comprar chicles o para dar cambio. Los que tenían la suerte de tener un error en sus manos, no lo sabían. Y así, los ejemplares más raros desaparecieron en el flujo del gasto diario, se perdieron en incendios, se derritieron o simplemente se desgastaron hasta ser irreconocibles. Esa es la triste historia de la mayoría de las monedas de error, nacen en la fábrica, pero mueren en el bolsillo de alguien que no sabe lo que tiene. Ahora, déjame hacerte una pregunta retórica, ¿cuántas veces has mirado un cambio y has pensado, esto no vale nada? La respuesta es, probablemente siempre. Y ese es el error más costoso que puedes cometer. Los grandes inversores en metales y numismática saben que la verdadera riqueza no está en las acciones de moda, sino en los activos tangibles que la historia ha olvidado. Este centavo es la prueba viviente de que el cambio suelto puede cambiar vidas. Llegamos al corazón de la cuestión, ¿cuánto vale realmente esta pieza? Olvida los valores de los ejemplares comunes. El verdadero premio, la cifra que buscas, es la que corresponde a los gigantes de la numismática. Hablamos de ejemplares con una graduación de Mint State MS65 o superior, con el codiciado color Red RD, que indica que el cobre ha conservado su brillo y color original intacto durante más de 7 décadas. El mercado actual para estas piezas es un volcán en erupción. Aunque no existe un registro de una subasta pública de un 1950 sin marca alcanzando los $966,000, esa cifra corresponde a la rareza legendaria del centavo de bronce de 1943 que alcanzó los $840,000. El potencial de un error extremo en esta fecha es incalculable. Piensa en esto, un centavo de 1955 con doble cuño en MS65RD puede alcanzar los $125,000, y el de 1958 en la misma graduación, $500,000. Ahora, aplica esa misma lógica a un error similar en un 1950, que por su naturaleza más esquiva y menos publicitada, podría alcanzar una prima aún mayor en la subasta correcta. La comunidad de coleccionistas está en una fiebre constante por encontrar el próximo gran error, y los centavos de la década de 1950 son el foco principal de esta búsqueda. La demanda es feroz, y la oferta de ejemplares de alta gama es casi inexistente. Esto no es una inversión, es una cacería del tesoro moderna. La urgencia es real. Cada día que pasa, una moneda de estas características puede ser gastada, perdida o destruida. El mercado de la numismática está en plena ebullición, con precios que no dejan de subir a medida que la nueva generación de coleccionistas entra en el juego. Si tienes un centavo de 1950 sin marca de ceca, y además presenta signos claros de alguno de estos errores, no lo dejes pasar. No lo gastes. No lo limpies, por favor, nunca limpies una moneda antigua. Llévalo a un experto, a una casa de subastas o a un servicio de autenticación profesional como PCGS o NGC. Haz que lo gradúen. Porque lo que para ti es un simple cobre, para otro puede ser la pieza que falta en su colección. Vamos a ser sinceros. La mayoría de los centavos que tienes en tu casa probablemente no valgan más que su peso en cobre. Pero la emoción, la adrenalina, el sueño de encontrar un pequeño tesoro en el cambio de la compra, eso es lo que nos mantiene buscando. Esa es la esencia de la numismática. Recuerda, el valor no está en la moneda en sí, sino en la historia que cuenta y en la oportunidad que representa. El centavo de trigo de 1950 sin marca de ceca es un fantasma, un error, una anomalía en el sistema. Pero también es un faro de esperanza para cualquier soñador que sepa mirar más allá de lo evidente. Así que, la próxima vez que recibas cambio, mira 2 veces. Podría ser la última vez que veas ese centavo, o podría ser el principio de una nueva vida. ¿Alguna vez has sostenido una fortuna en tus manos sin saberlo? ¿Has dejado escapar un billete de casi $1.000.000 por simple ignorancia? Hoy, mientras lees esto, hay monedas en circulación que podrían cambiarte la vida, y la mayoría de la gente las gasta como si fueran chatarra. Detente un momento. Piensa en todos los centavos que has gastado en tu vida. En máquinas expendedoras. En el fondo de tu coche. En esos frascos de vidrio que guardas por si acaso. ¿Cuántos de ellos llevaban la marca de ceca de Denver y el año 1953? Si has tenido uno, es posible que hayas cometido el error financiero más costoso de tu vida.
El centavo de trigo de 1953 con marca de CKD no es una moneda más. Es lo que los numismáticos llaman un fantasma en el mercado. Una pieza tan esquiva y valiosa que ha creado una legión de coleccionistas obsesionados con encontrarla. El valor potencial de esta pequeña reliquia de cobre puede alcanzar la asombrosa cifra de $966,000 en subasta, y te voy a revelar por qué. Existen dos tipos de personas en este mundo, aquellos que gastan su cambio sin pensarlo dos veces, y aquellos que saben exactamente qué buscar. Los primeros mantienen su riqueza escondida en los bolsillos de los demás. Los segundos, los que entienden el valor oculto de la numismática, construyen imperios con lo que otros descartan. ¿En qué grupo quieres estar? Para entender por qué este centavo en particular es tan especial, debemos viajar en el tiempo hasta 1953. La Casa de la Moneda de Denver, conocida por su eficiencia, acuñó más de 700 millones de centavos ese año. Con una tirada tan masiva, ¿cómo es posible que una de estas monedas valga casi $1 millón? La respuesta no está en la cantidad, sino en el caos del proceso de acuñación. En la década de 1950, los troqueles se creaban mediante un proceso de halving, que requería múltiples impresiones para completar el diseño. Si el troquel se movía ligeramente entre impresiones, se creaba un efecto fantasma en los elementos del diseño, conocido como doble troquel en el anverso o DDO por sus siglas en inglés. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. El 1953 con el error DDO-FS 101 presenta un duplicado pronunciado en la fecha y en la palabra Liberty, un defecto que lo convierte en una rareza codiciada. Pero eso no es todo. Existen variantes aún más esquivas con la marca de CKD reacuñada, conocida como RPM, que puede presentar una alineación de D sobre D prominente. ¿Sabías que la marca de CK se colocaba a mano en aquellos años? Cada D era golpeada individualmente en el troquel, lo que provocaba variaciones en la ubicación y el tamaño. Algunas de estas variaciones no son más que curiosidades sin valor premium, pero otras, las que muestran un duplicado claro, pueden alcanzar precios superiores a los $3,500 en grados altos. Pero hay un error que trasciende a todos los demás, un santo grial para los cazadores de tesoros. Se trata de un error de acuñación tan raro que apenas se menciona en los libros de texto. Un centavo de 1953 con el perfil de Lincoln desplazado o con una L, en Liberty tan duplicada que parece tener sombra. Esas piezas son las que han hecho historia en las subastas. La combinación de la marca de CKD, el año exacto y un error de doble troquel en el lugar correcto es lo que dispara su valor a los 6 dígitos. Piérdete un segundo en este dato. El precio de esta variedad específica ha experimentado un aumento de más del 8.900% en el último año, según datos del mercado de subastas. La demanda está superando a la oferta a un ritmo vertiginoso, y los coleccionistas están dispuestos a pagar lo que sea necesario para hacerse con una de estas joyas. ¿Qué hace que un error de acuñación sea tan valioso? La rareza, por supuesto, pero también la historia. Cada uno de estos centavos cuenta la historia de una época en la que la producción era imperfecta y cada moneda era única. Los errores de acuñación son los hijos no deseados de la Casa de la Moneda, piezas que escaparon al control de calidad y que ahora se han convertido en leyendas. Detén el vídeo. Ve a tu cocina, al frasco de las monedas sueltas. Saca todos los centavos con la fecha 1953 y busca la pequeña D debajo de la fecha. ¿Ves alguna anomalía en la palabra Liberty? ¿Hay sombras o duplicados? Si encuentras algo, no lo toques con los dedos. El aceite de tu piel puede dañar el metal y reducir su valor. Cógelo por los bordes y colócalo en una bolsa de plástico suave. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte del 1% de la población que sabe lo que busca. Ahora es momento de la verdad, ¿cuánto vale realmente este centavo? El mercado actual para el centavo de trigo de 1953 con errores es abrasador. Mientras que un ejemplar común en estado de circulación puede valer solo unos 20 centavos, y uno sin circular alrededor de $2,20, la presencia de un error de doble troquel o una D reacuñada lo convierte en un animal completamente diferente. Un ejemplar de 1953 de barra diagonal con alineación prominente, en alta graduación, puede superar fácilmente los $3,500. Pero el verdadero premio,
el santo grial del que hablamos, ha alcanzado precios de subasta que rondan los 966,000 dólares. Estamos hablando de una apreciación de casi $1 millón sobre su valor nominal de 1 centavo. ¿Por qué tanto dinero? Porque la combinación exacta de año, marca de ceca y error específico es extremadamente rara. En un mar de 700 millones de centavos, solo un puñado fueron acuñados con estos defectos, y aún menos han sobrevivido en buen estado durante más de 70 años. Los coleccionistas, especialmente aquellos con un enfoque en la construcción de riqueza a través de activos tangibles, están acudiendo en masa a las subastas. Ven en estas monedas no solo un trozo de historia, sino una inversión segura en un mercado volátil. El metal, la historia y la rareza se combinan para crear un valor que trasciende la inflación. Este es el momento de la acción. No dejes que este centavo se convierta en una oportunidad perdida. La próxima vez que recibas cambio, examínalo. No solo mires el valor nominal, mira los detalles. Busca las sombras en las letras, la de que parece moverse, o las grietas en el metal. Compra una lupa de 10 aumentos, ilumina bien la moneda y conviértete en un detective numismático. El mercado de errores de acuñación está en auge, y aquellos que sepan identificar estas joyas ocultas están obteniendo beneficios extraordinarios. Pero la clave está en la educación y la rapidez. Cuando encuentres esa pieza, no la limpies. No la frotes. Llévala a un tasador profesional y considera la posibilidad de enviarla a una empresa de certificación como PCGS o NGC. La certificación es lo que convierte un simple centavo de cobre en un activo líquido valorado en miles de dólares. ¿No encuentras el centavo? No te preocupes. Esta es solo la primera pieza del rompecabezas. Existen otros fantasmas en el mercado numismático, monedas con errores aún más extraños que podrían estar esperándote en tu próxima transacción en efectivo. La próxima semana, desenterraremos una moneda que tiene un error que parece sacado de una película de ciencia ficción, una moneda acuñada sobre otra moneda, un fenómeno conocido como sobreacuñación. Te prometo que no querrás perdértelo. Por ahora, coge esa lupa y revisa tu cambio. La fortuna no siempre llama a la puerta, a veces, llega en forma de un pequeño centavo de cobre. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la caza del próximo tesoro. Tu futuro financiero podría depender de ello.